Soy Carlos Ecker, nací en Mar del Plata y bueno, voy a contar un poco cierta parte, digamos, de lo que he vivido. Siempre con mucha emoción, porque todo esto me moviliza, me mueva, digamos, un montón de situaciones, de compañeros que hoy no están. Y bueno, también recuerdo un poco cómo me empecé, digamos, a movilizar en su momento. Yo tenía 13 años, tenía una tía que vivía en Matán, que está a unos 11 kilómetros de Mar del Plata, era un pueblo, hoy es una ciudad que comparte junto con Mar del Plata el municipio. Y tenía un almacén de campo, gallinas, y solía ir los fines de semana ahí. Y bueno, comprando pan en la panadería me encuentro con una chica de mi edad que me decía que no conocía el mar. Cuando tomando un micro, digamos, se accedía a toda la costa marítima. Eso me produjo una situación de inexplicabilidad, digamos, frente a que cómo podía ser que eso pudiera existir. Y bueno, me empecé a interiorizar, empecé a leer, a informarme, a conocer un poco más y bueno, así empecé a leer determinados libros, a charlar con distintos compañeros, a buscar otra información más allá de la establecida en la escuela, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué leías, Carlos? Y bueno, leía desde Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura, la formación de la conciencia nacional, bueno, también David Viñas, Rodolfo Puigros, Rodolfo Walsh, a Erich Fromm. Me acuerdo que nosotros, El arte de amar, El miedo a la libertad, para nosotros era muy importante porque, digamos, después intercambiar con otros compañeros, amigos, pares nuestros, veíamos toda como una situación de opresión que se vivía en la sociedad. Hay que tener en cuenta que yo había vivido más en épocas de dictadura que en épocas de democracia. Y eso de alguna manera se siente, es como una compresión que como que Perón estaba prohibido, estaba proscripto el peronismo, estaba prohibida la palabra en mi casa incluso, ¿no? De mis padres. No, ¿cómo vamos a hablar de eso? ¿No? Una cosa como que estaba prohibido. ¿Y tus padres qué ideología política? Ellos eran radicales, pero eran laburantes. O sea, eran laburantes. Tanto mi viejo, que es de una última camada de inmigrantes extranjeros, había nacido en Viena, y mi mamá, que nació en un rancho, en Vidal, y bueno, fue trabajó de peluquera y bueno, así formaron una familia, los dos trabajando. Ajá. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hermanos? No, éramos dos hermanos, mi hermana Isabel y yo. Y no, siempre en un marco de respeto, pero había situaciones como que como que uno sentía que transgredía algo si pasaba un poco algún tema de alguna manera. Pero eso se percibía de mayor medida en el resto de la sociedad, en el colegio, con los profesores, con los preceptores, con los directores, etc. Ahora hay una situación de que había cosas que no se podía hablar. Y nosotros vivíamos una situación, ¿cómo no se puede hablar? Entonces, bueno, nos juntábamos en casa de un compañero, che, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás del otro? Empezamos a leer, como comentaba recién. Y bueno, y después empezamos a ver que había toda una serie de hipocresía con respecto a eso, toda una serie de sometimiento verbal y cultural. Y bueno, empezamos a buscar
otros caminos como para ver qué podíamos hacer para mejorar estas situaciones de desigualdad. Más caminábamos, más veíamos, más injusticias veíamos, más atropellos. Y primero fue el contacto entre nosotros, una charla entre nosotros, después a partir un poco del colegio, digamos, en el colegio secundario, después con algunos compañeros, yo digamos, de barrios más alejados, yo estaba en un barrio semicéntrico, digamos, viviendo, y ver que las realidades que ocurrían eran terribles. Por ejemplo, barriadas enteras que no tenían agua. Tenían una canilla cada, no sé, cuadras y decenas de cuadras que no tenían agua. Cosas que nos parecían absolutamente inexplicables. Y bueno, empezar a lograr más compromiso, tratar de ver cómo solidariamente se podía revertir esa situación. Y después, bueno, como comentaba hace un rato, leyendo y viviendo, intercambiando, resultó que esa realidad no era solamente nuestra ni de Mar del Plata, sino que se vivía en otros lugares, se vivía no solamente en la provincia de Buenos Aires, se vivía en toda la Argentina de alguna manera, y también se vivía en nuestros países vecinos, que son nuestros hermanos, y en toda Latinoamérica. Y bueno, y también leyendo y discutiendo. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de años 70. Vimos que, bueno, qué procesos se iban dando en el resto de los países, por un lado, por otro lado, qué estaba ocurriendo con nuestra propia identidad, porque se hablaba siempre de afuera, de Europa, de Estados Unidos, y yo me acuerdo haber vivido el asesinato de Kennedy como si fuera un héroe nacional casi, cuando acá se han matado aborígenes, millones, y los han exterminado, y todavía se sigue hablando en el colegio de la conquista del desierto, ¿no? O sea, cosas que no tenían que ver con nuestra realidad, que no tenían que ver con lo que se vivía realmente, con nuestros pensamientos. Y bueno, así nos fuimos formando con distintos compañeros, intercambiando, y bueno, ahí me vinculé con el peronismo de base, llegué al peronismo de muchas maneras, porque se hacían reuniones donde escuchábamos las palabras de Perón, que decía desde España, él hablaba de socialismo nacional, de alguna manera reflejaba lo que nosotros teníamos como las conquistas que se habían logrado en la década del 45 al 55, y digamos, ideológicamente se superaban, porque hablar de un socialismo nacional, bueno, después había que buscar la integración, pero era como un primer paso para avanzar hacia otro mayores igualdades, mayor equidad. Y bueno, así nos reuníamos y empecé a ver que, bueno, el peronismo era parte de nuestra historia y era parte de lo que había que dar cuenta, había que dar respuesta. Y bueno, ahí es donde me incorpora lo que se llamaba acá en Mar del Plata peronismo de base, que era un movimiento formado por compañeros que habían participado durante la resistencia, y bueno, digamos, se presentaban independientemente de las prohibiciones, y bueno, empezaron, digamos, a abrir básicas como para tener un lugar de identificación, de discurso, de charlas, de debate, de pensamientos, de proyectos de ciudad, de proyectos de país. Y bueno, me sentí identificado con toda esa práctica,
Y a partir de ahí pensé que sería propio que también los secundarios, que era el ámbito donde yo me desenvolvía en esa edad, así, bueno, formé el movimiento de acción secundaria, que era el MAS, y que el nombre lo tomé de una agrupación de compañeros que pertenecía también a un espacio peronista, pero de la ciudad de La Plata. Y después, bueno, siempre intercambiando con compañeros, el peronismo de base luego se transforma, no sé si se transforma, pero bueno, gran parte de los jóvenes y también de algunos compañeros de la resistencia con un poco más de años, se forma la Juventud Peronista. La Juventud Peronista ya con toda una base organizativa, con una organización más consolidada, con discusiones formales, organizadas, distribuido por zonas, distribuido por frentes de lucha, en este caso estudiantil, territorial, la parte de los barrios, y la parte de trabajo a través de la Juventud Trabajadora Peronista. Y bueno, en ese ámbito yo formé la UES acá en Mar del Plata, junto con otro compañero, Alfredo, y bueno, empezamos a ver las problemáticas y las incidencias que hacían falta. Recuerdo una gran deuda que era en el colegio nocturno. El colegio nocturno era después de las 5 de la tarde, en realidad, que había un secundario en las escuelas estatales. Las chicas no las dejaban ir con pantalones. Y en el invierno tenían mucho frío. Y bueno, esa fue una de nuestras primeras reivindicaciones. Bueno, todo el tema de la mujer para nosotros, digamos, éramos también medio machistas también, pero nos parecía que a medida que tomábamos conciencia de la situación, nos parecía una cosa agraviante hacia la mujer, como eso, un millón de cosas, ¿no? Que también en lo personal, ¿no? Y en el trato cotidiano con las mujeres. Y bueno, y así fuimos haciendo reclamos, desde planes de estudio, desde condiciones represivas con respecto a las amenazas de expulsiones del colegio, molestaciones y demás que existían en ese momento. Y después otro tipo de reivindicaciones, como por ejemplo el tema del boleto, pero ya en ese momento ya contábamos con digamos, esta estructura que yo te contaba de la Juventud Peronista, que la discusión en realidad no era solamente de un sector, sino afectaba a toda la sociedad, en ese momento de Mar del Plata. Por lo tanto, la lucha era una lucha conjunta. Entonces empezamos a ver que en ese caso el sindicato de trabajadores del transporte, que era UTA, se hacía partícipe también de esta misma lucha, por ejemplo, el tema del aumento del boleto. Y bueno, fue toda una gran organización que fuimos armando desde el secundario, desde el universitario, desde el Frente Estudiantil, los trabajadores y desde los barrios con el Frente Territorial. Bueno, todo un mundo nuevo, porque nosotros queríamos que se hicieran cosas, queríamos que hicieran cosas ya, no queríamos esperar tanto. Y bueno, así por ahí nos excedíamos, si podés ubicar el término, pero también hay que tener en cuenta que estamos en época de dictadura. Nosotros tuvimos un presidente que no hablaba español, no hablaba castellano, que era Livingston.
cada vez que hablaba, no hablaba en castellano. O sea, no había situaciones que nos reflejaban que había una identificación de parte de alguna persona que hiciera algo. Digamos, eran contadas las personas que realmente querían cambiar. Nosotros queríamos cambiar todas esas cosas, queríamos cambiarlas, queríamos que los derechos se cumplieran para todos, que el acceso fuera para todos. Lo hacíamos, además, todo eso en un marco de mucho amor. O sea, tal vez éramos muy románticos, pero nosotros entendíamos que estaba todo trastocado, que estaba todo aprisionado, atornillado, y que simplemente había personas que desde un estamento, de un pequeño cuota de poder, establecían lo que había que hacer para toda la sociedad y no tenía nada que ver con lo que realmente, no se hablaba de lo que realmente le pasaba a la sociedad, del hambre que sucedía, del agua que faltaba, de la falta de trabajo, de los despidos indiscriminados que existían, de las muertes que ocurrían. Y bueno, digamos que en ese marco es donde empiezan a ocurrir también otros hechos que tienen que ver con dar respuesta a estos dictadores de una manera que representaran, digamos, una vía hacia una ciudad más justa, una sociedad más justa. ¿En ese periodo que estudiaste también trabajabas? No, yo empecé a trabajar solamente en las temporadas de verano. En esa época, sí. O sea, pasado el periodo de la secundaria, ¿vos empecé a trabajar? ¿Estuviste en alguna universidad? Me inscribí en la Universidad de Ciencias Económicas. O sea, ¿tu militancia fue dentro del campo estudiantil siempre? Me dividía, digamos, entre el campo estudiantil, el frente estudiantil y el frente territorial. Territorial. Sí. ¿Y en la universidad? Y después en la universidad empecé, pero seguí trabajando en territorio, y como empecé a trabajar en áreas vinculadas al área portuaria, me vinculé al frente de trabajadores, o sea, la Juventud de Trabajadores Peronistas. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿Una experiencia? Sí, ahí nosotros había una situación generacional también, que yo creo que cabe mencionar. Nosotros teníamos 18 años, digamos, y trabajábamos y sí, hablábamos había algunos sindicatos que no profesaban una defensa de los trabajadores, que es supuestamente el fin con el cual se llega a un sindicato para defender a los trabajadores. Y estos sindicatos negociaban con los patrones distintas condiciones, no solamente laborales, sino directamente del trabajo. ¿Cuáles eran esos sindicatos? El sindicato, por ejemplo, el sindicato del SOIP, ¿Qué son esos sindicatos? que es Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado, donde trabajaban los obreros que trabajaban acá en tierra, de lo que se pesca en el mar. En tierra se filetea el pescado, se descabeza, se aprovecha todo, y ahí se da trabajo a muchísimas personas. En aquel momento aproximadamente 20.000 compañeros trabajaban. ¿Y otro sindicato que tuvo la misma conducta? Y bueno, acá en la construcción también, en la construcción se veía lo mismo. O sea, los despidos podían venir porque al patrón no le gustaba o porque al sindicato
le molestaban porque se decían cosas que no resultaban convenientes para ellos. Ajá. Por eso comento este tema que nosotros teníamos, yo tenía 40 años, nosotros teníamos 18, 20 años, o sea, había una cierta situación generacional. ¿Ellos fueron de alguna manera cómplices en el momento de la dictadura? Y por supuesto, sí, sí. Fueron directamente responsables, marcando compañeros, ya habían levantado compañeros antes de que viniera el golpe, o sea que la lucha ya venía antes del 73, o sea, antes de que empezara Cámpora, esa democracia, digamos, acotada por el tiempo. También te tengo que comentar, que me parece que es honesto que lo diga, que bueno, en esa época de dictadura la opción por la cual yo entendía que tenía que asumir un compromiso mayor, y es que cuando me incorporó a la organización Montoneros, que es donde nosotros entendíamos que había que dar una respuesta, y esa organización tenía, digamos, la discusión y las bases como para hacer eso. ¿Eso fue, en qué año fue, si lo recordás? El 70 o el 71, donde yo asumo un mayor compromiso. Está bien. Y digamos que ya en ese momento también nosotros vivíamos en lo personal y en forma directa el asedio de grupos parapoliciales, ¿no? ¿Que venían de qué sectores? Y bueno, algunos se decían peronistas, digamos, pero digamos, el CNU, que era Concentración Nacional Universitaria, estaban acá, particularmente en Mar del Plata, concentrados en la Facultad de Derecho, y bueno, y ellos eran, digamos, los que motorizaban y eran los líderes ideológicos incluso de lo que después fue la AAA, y eran los que salían a marcar compañeros y levantarlos. De hecho, la propia decana de la Facultad de Derecho, que es Cocamaggi, es secuestrada. O sea, lo mismo ocurrió, como yo te comentaba, con el área sindical. Tal es así que un estrecho vínculo con la AAA, después terminan propiciando un partido que lo motoriza Macera, o sea, uno de los principales dictadores de la Argentina. Y o sea que en ese sentido nos conocíamos todos, nos cruzábamos por todos lados, nos cruzábamos en el trabajo, nos cruzábamos en el centro, nos cruzábamos en la universidad, donde sea que estuviéramos en un ámbito, estábamos expuestos y dábamos cara, digamos, a nuestro pensamiento, y bueno, y así fue el accionar de ellos también. Acá hubo varios hechos, en Mar del Plata, bueno, está el hecho haber entrado en una asamblea y haber tirado tiros a mansalva, ¿no? Ahí cae una compañera que es Silvia Filler. ¿Tu participación en Montoneros? Sí. ¿Fue algo cerrado, barrial? ¿Cómo fue? No, fue, digamos, vinculado al espacio territorial, y sobre todo para consolidar una línea, digamos, ideológica, una línea política y una línea organizativa en cuanto a cómo seguir consolidando este proyecto, digamos, de hombre nuevo que nosotros queríamos construir junto con nuestras compañeras, cómo llevarlo adelante, y en el barrio teníamos un recibimiento siempre con un mate en la mano de cada compañera, de cada compañero, y nosotros, bueno, al lado de ellos también, ¿no? ¿Y hasta cuándo
militaste en Montonero? Y la fecha, digamos, fue hasta el año, sí, 82. Sí, fue un sobreviviente, no sé realmente por qué, pero... ¿Estuviste preso? Estuve, sí, después de que la primera vez cuando lo fui a ver a mi hermana, acá en Dolores, cuando volví a los pocos tiempos me chupan. ¿Qué pasaba con tu hermana? Y mi hermana había caído junto con mi esposa en un operativo, ¿Cómo se llama tu esposa? Viviana Alonso. Y cayó con otros, creo que 5 o 6 compañeros. Y bueno, yo la fui a ver al mes y medio más o menos que cayeron. Y cuando vuelvo, ahí me levantan y me llevan a la comisaría cuarta de acá de Mar del Plata. Y ahí estoy, no sé, me tienen 12 días, 10, 12 días, tal vez más o menos. ¿Hacían interrogatorios? Sí, interrogatorios, ahí iban todos los días, te pegaban un rato y me preguntaba por nombres de personas también muy conocidas. Estaba aquel secretario, no, claro, sí, secretario de Turismo, creo que era Caride, había sido Caride, que venía del peronismo de base, que terminó en la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Y me preguntaban por una serie de compañeros que, bueno, eran todos conocidos, así que no hubo necesidad ni de decir nada, ni de preguntar nada. No. ¿Y después te largan? Sí, me largan y no, porque después, mucho después, vuelvo a caer, ya hablamos del año 82, cuando fue la convocatoria de la CGT de Gualdini, que convocó una marcha el 30 de marzo del 82, y ahí, bueno, gritando contra la dictadura militar, también vuelvo a caer en cana, hasta que me sacan el 2 de abril a la mañana. Volviendo al anterior, Sí. cuando te largan después de esos 12 días, ¿qué hiciste? Sí. ¿Seguiste viendo? No, obviamente informé todo lo que había ocurrido a los compañeros. Había otros compañeros que habían pasado por la misma situación que yo y en realidad yo tenía la indicación de la organización de no ir a visitar a mi hermana, porque se sabía que apenas salían, después ocurrían este tipo de situaciones, pero yo tenía a mi esposa y tenía a mi hermana ahí. Mis padres la habían ido a visitar una vez, pero parecía que tenía que ir y se sentía muy sola. Uno a veces actúa por sentimiento y no solamente por razonamiento. Entonces fui, bueno, y ahí empecé a tomar una serie de medidas de cuidado con respecto a cómo manejarme, Pasa que, bueno, tenía que seguir trabajando en el puerto, o sea, hay determinadas cosas que uno cómo hacía no podía apagar la luz y que en definitiva después lo tuve que hacer, pero eso fue en el año 75. O sea que estamos hablando de un periodo, digamos, democrático, pero ya en ese momento estábamos viviendo una situación de extrema tensión y violaciones permanentes de compañeros. Acá habían asesinado a un compañero. Bueno, lo que le pasó a mi hermana, se levantaban presos, o sea,
permanentemente caían compañeros o presos o muertos. Y bueno, o sea que estábamos viviendo ya un clima por este tema de la AAA, el CNUACA Mar del Plata, todos los colaboradores, digamos, de ellos. Y ya incluso había participaciones de conjuntas de todas las fuerzas, no eran solamente policiales. No sé si ya te comento lo que pasó el 1 de marzo, Sí. Que fue la fecha en que nos vienen a buscar al esposo de mi hermana. ¿1 de marzo de qué año? 1 de marzo del 76, que es Federico Báez, y bueno, y a mí, que tenía a mi hermana y a mi esposa en Ghana, y no nos encuentran porque van a la casa de nuestros padres. Entonces se llevan a todos los padres de Federico y a su hermana, y se llevan a mi mamá. Y ellos son detenidos son encapuchados y detenidos en la comisaría cuarta, y después los llevan a la cueva, que es la base aérea que está ahí en la Ruta 2. Esto, digamos, lo sabemos porque 3 días después, 3 días y medio después, 4 días, no creo que son 3 días, la sueltan a mi mamá. Y ella, bueno, tiene registro, más allá de estar encapuchada, de haber escuchado conversaciones, de haber hablado con los Báez, incluso ahí, tanto en la comisaría cuarta como en la cueva. Y bueno, después, desde eso, a los 3 integrantes de la familia Báez los matan. ¿En la comisaría? Los matan ahí, seguramente ahí mismo cueva? En la cueva, porque después aparecen por la Ruta 2 los cuerpos. Y sí, la familia Báez es una masacre, porque después lo agarran a Federico, tiempo después, o sea que los únicos 4 integrantes de la familia fallecen, digamos, los matan. ¿Cómo te pudiste cuidar? ¿Cómo siguió tu vida? Sí, fue una situación terrible. Por suerte conté con el apoyo de una compañera y la solidaridad de los compañeros que me fueron llevando de casa en casa. Y ayudándome en todo sentido, ¿no? A poder preservarme y poder mantenerme. Yo era, digamos, una antorcha caminando. O sea, mi nombre era totalmente público, conocido. Bueno, más todos estos hechos, digamos, expuestos digamos, que evidenciaban dónde estaba, digamos. Y bueno, merced de esta situación fui superando el tiempo, me fui de Mar del Plata y bueno, empecé a siempre militando y a través de amparado, digamos, por la organización. ¿A dónde fuiste? Y estuve en la zona del Gran Buenos Aires, estuve en Lanús, estuve un tiempo en Capital, después estuve un tiempo en Morón y después en el 77 fui para Berisso. Y bueno, ahí conseguí un trabajo informales, pero bueno, pude conseguir trabajo y ahí, digamos, pues bueno,
sostener desde lo posible, digamos, la familia, y ahí, bueno, siempre seguí militando. En esos momentos, dada mi situación, justamente tratando de ayudar a otros compañeros, o sea, en lo que sería el área de derechos humanos, tratando de ayudar a otros compañeros que venían de otros lugares, que estaban perdidos, que también, como yo mismo lo había pasado, que no tenían cómo refugiarse, cómo atenderse. Bueno, fui colaborador, digamos, solidariamente con todos estos compañeros, y bueno, y así seguí, digamos, seguí militando. ¿Y pudiste vivir ahí todo el periodo de la dictadura? Sí, seguí viviendo ahí toda la dictadura, así es. No sé cómo. ¿Abriste algún juicio? ¿Estás en alguna causa? Sí, estoy no sé por qué ahora creo que se va a llamar subzona 15, porque son un montón de. ¿Y cuál es tu denuncia ahí? Y mi denuncia es lo que tiene que ver, bueno, con lo que han vivido, con lo que ha vivido mi familia, mi madre en particular, la familia Báez, y y bueno, los responsables que son desde civiles, policiales, militares. ¿Están vivos? La verdad que creo que algunos sí, están vivos, y bueno, y acá la justicia se toma su tiempo. Con esto quiero decir que es muy lenta, y digamos, pero es muy agradable poder saber que esto se puede hacer gracias a Néstor a partir del 2003, porque también te quería comentar con respecto a lo que fue la dictadura, porque lo que más, una de las cosas que más me queda es la alegría que nosotros teníamos. Yo guardo de muchos compañeros, cientos, están todos. Nosotros sabemos que los 30.000 viven con nosotros. Yo tenía un primo lejano que vivía en casa, sí, y que él vivía en un pueblo de acá, de Vidal, donde había nacido mi mamá. Y bueno, y decidió, no sé si no podía seguir estudiando, decidió seguir estudiando acá, y se vino a vivir a casa conmigo, con mis padres. Y bueno, vivíamos juntos en la misma habitación, yo compartí mi habitación con él, y bueno, yo iba al colegio donde yo iba, que era un colegio estatal, y Arturo Mariani se llamaba, y él me veía ir todos los días a reuniones, a la mañana, a la tarde, todo el tiempo. Y decía, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Y decía, bueno, mirá, entonces, digo, mirá, yo estoy haciendo esto, estamos luchando por el lucha y vuelve, para que venga Perón. Bueno, entonces le empecé a dar libros de Perón, los mismos libros que comenté hoy, para que fuera leyendo, y hablaba con él. No, dice, pero yo quiero ir con vos, no solamente leer. Y bueno, empezó, se acercó, digamos, y empezó a militar junto con nosotros, y fue realmente al principio, digamos, mientras estudiaba, él estudiaba y trabajaba. Estudiaba el secundario, o sea, al principio no, después sí,
estudiaba y trabajaba en el secundario. Y bueno, empezó a militar en la UES. Y bueno, después también se incorporó, después empezó a trabajar en Frente Territorial, se incorporó a Montoneros y después lo matan en Formosa. Y bueno, no, lo quería traer a colación porque la alegría con que todos los días vivíamos todos, me acuerdo que yo de Fernando, chicas 15, 16, 17 años, todos matándonos por aprender, por debatir una idea, por qué más podíamos hacer, qué más podíamos mejorar, dónde podíamos estar. Y yo creo que eso fue culturalmente eso nos dio un gran alivio a nosotros y hoy en día incluso, porque digamos, toda esta, cuando yo te comentaba que cuando nos dimos cuenta que no solamente era Cámara de Plata la situación de represión, sino que eran en todo el mundo, digamos, quienes se creen los dueños del mundo vinieron a imponer un neoliberalismo que trae consigo culturalmente lo que es el individualismo y la competencia, que es una cosa terrible. Nosotros íbamos en el micro, qué sé yo, en el tren, todo el mundo hablaba, todo el mundo charlaba, se vivía una situación de alegría contagiosa y natural, aún sin estar de acuerdo. Y siempre nos despedíamos con una sonrisa. Yo guardo eso con tristeza por lo que no están. Pero siempre pensando en que eso era lo que había que hacer, más allá de alguna situación, digamos, que son dolorosas, tristes, que hemos vivido, que hemos pasado. Y yo creo que esta batalla cultural hay que seguir dándola porque recién ahora empezamos a hablar del tema. Se puede hablar en una mesa, en una discusión, en una familia, en todos lados se puede hablar del tema. Y eso sí yo creo que se debe en gran parte a este proceso iniciado en 2003. Y bueno, todo esto que, digamos, que cuesta muchísimo, todo esto que han hecho de cercenamiento de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra identidad, la manipulación de los medios de comunicación a través de calumnias, a través de fraudes informativos o desinformativos, genera situaciones que aún debemos seguir sosteniendo, debemos seguir luchando por valores solidarios que tienen más que ver con lo que nosotros somos, con lo que se construía en un Ayllu, en la nación inca, o en esta solidaridad que tienen los mapuches o cualquier otro, los pilagás, los mocovíes, los tupí guaraní, los puelches, los tehuelches, los huelaquén, los selknam. Todos vivían solidariamente y llevaban ese espíritu. Y nosotros tenemos que recoger ese espíritu que también fue recogido por los criollos, hoy llamados patriotas, que llevaron adelante también una lucha titánica contra los realistas en ese momento y también contra la oligarquía que había en ese momento asentada con los españoles que habían usurpado estas tierras y
Y digamos que si podemos seguir, no quiero desarrollar otra historia, pero la historia es continua. No hay nos quieren seccionar muchas veces la historia y hay una continuidad por el ser relacional, quiénes queremos ser, y eso hay que debatirlo, hay que charlarlo, tenemos que seguir construyéndolo, pero lo tenemos que decir nosotros, tenemos que construir nosotros con nuestros errores en todo caso, pero tenemos que construir nuestra identidad y nuestra formación, nuestras decisiones que tienen que ver con qué país queremos, qué queremos estudiar, qué país necesitamos. Acá en la década del 90 se vivió una situación similar a lo que fue la dictadura. Acá se imponían criterios de educación que había que aprender inglés y computación, en vez de aprender, qué sé yo, portugués, por ejemplo, o aymara, o mapuche. Continuando un poco Sí, con la historia. Disculpame. No, Sí. por favor. Quiero preguntarte, ¿qué edad tenés hoy, Carlos? 59. 59. ¿A qué te dedicas? Soy músico. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Sí, de chico mi papá también había aprendido algo de música y me motivó como para que aprendiera un instrumento como la flauta dulce, como hoy en día es parte de la educación de inicio musical en los colegios. Pero di con un profesor que no solamente me enseñó un instrumento, sino que me mostró la música. Y enseguida participé, digamos, fui integrante de un grupo musical. Y bueno, desde ahí siempre quise tocar algo, siempre quise estar en música. Después me seguí perfeccionando, seguí estudiando en el conservatorio, estudié flauta traversa, formé un grupo de rock, que en ese momento era, digamos, bastante extraño porque la flauta traversa no está vista como parte integrante de un grupo rockero. Pero bueno, componíamos todos temas propios, hacíamos algunos covers, pero prácticamente eran todos temas nuestros. Y así que la música siempre fue parte de mí, y por el momento la tuve que dejar, porque bueno, perdí todo, entre ellos el instrumento, me refiero a la flauta traversa, pero siempre estuvo en mí la música, de manera que cuando pude volver a comprarla, tuve una, seguí estudiando, me volví a inscribir en el conservatorio para continuar los estudios. Y bueno, y después participé de varios grupos musicales. ¿Hoy estás en algún grupo? Hoy estoy en 3 grupos. En un grupo que hacemos música académica, donde toco flauta de pico, contralto, a veces la soprano y a veces también la traversa. Después en un ensamble donde es una formación original, el grupo académico es un quinteto, tiene una base de un trío, donde solemos tener invitados, a veces con instrumentos, a veces con canto. Y hoy en día en particular estamos haciendo tangos criollos, tangos orilleros, milongas y también piazzolla, porque es parte también de nuestra identidad y a mí fue parte de cuando yo era joven también, o más joven, Piazzolla me llegó de una manera muy especial, con vibraciones muy llenas de espacio, de lugares. ¿Podés Sí, decir que la música es lo que te da placer? seguro, sin ninguna duda.
Y después tengo un grupo andino, donde tocamos temas autóctonos, fundamentalmente, también actuales y algunos temas nuestros también. Y bueno, ahí ya toco no solamente traversa, sino bueno, quenas, icus, a veces hago algo de percusión. Y bueno, tocamos todo tipo de temas andinos, o sea, chacareras, huaynos, calullos, bailecitos, cueca norteña. Te hago una última pregunta. Sí. Entonces quisiera, concretamente, ¿qué significa la música en tu vida? Y es parte de lo que puedo conservar, de lo que puedo expresar. Es un espacio que comparto íntimamente, que comparto frente al resto de mis seres queridos, al resto del público, cuando toco frente al público, y llenan esa línea de espacio y tiempo que me hacen sentir vivo y seguir disfrutando y seguir queriendo hacerlo. Gracias.